minutos presentando las principales informaciones que sucedieron en la semana que recién finaliza. Puedes seguirnos a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Candela TV RD, Rufino Armando Sandoval en Facebook y 809-650-2054 en WhatsApp. Este lunes el país amaneció con la información de que había sido capturado César Emilio Peralta Adames en Cartagena de India, de Colombia. Eso comenzó a regarse como la verdolaga y ya eso es historia. Lo cierto es que las autoridades en la República Dominicana que se agenciaron la participación directa de haber capturado, aunque no en territorio dominicano, a César Emilio Peralta, pues este fue desmentido inmediatamente tras la información dada por el general de Cartagena, de la policía de Cartagena, Henry Sanabria. Este general dice que fueron apresados 4 personas, 3 colombianos y César Emilio Peralta. Pero si ustedes ven el video, fue apresado César por 2 guachimanes, no con ese aparataje que dijo el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y el director de la DNCD, Alburquerque Comprés. Fíjense, ahí hay 4 policías que fueron los que detuvieron a César Emilio Peralta. Pero dice el señor que no sé por qué estaba tan nervioso el director de la DNCD con esa rueda de prensa tan apresurada que hicieron. No sabemos para qué, porque eso se le iba a caer inmediatamente. Vamos a ver, señor director, si nos coloca la rueda de prensa donde participó el Procurador General de la República, aunque no se vio en pantalla, pero estaba el ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas. Vamos, denle un poquito de audio, por favor. La provincia de Santo Domingo, Santiago y La Romana. Este trascendental operativo contra el crimen organizado tiene como objetivo desmantelar una de las estructuras de narcotráfico más importantes de la región del Caribe, Estados Unidos y nuestro país. Se disputa esta red, especialmente uno que llegó y fue incautado en Altamar con inteligencia nuestra de 1.050 kilos. No, pero no es ese. Baje. En la rueda de prensa, él habla después que termina de la rueda de prensa, de la participación en la rueda de prensa del procurador. Pero queríamos que ustedes vieran, para que se vea lo nervioso, lo asustado, lo preocupado que se encuentra el director de la DNCD. No sabemos por qué. Y no sabemos también por qué el procurador pues lo llama para que él hable ante el país, pero solamente dijo nada. Se veía como estaba mirando para acá, miraba para allá, nervioso, y al final, cuando le preguntaron que si la DNCD había participado, decía que solamente quería referirse a lo tratado por el procurador. Pero no participaron, porque hablaron mentira al país. Dijeron que estaba en Loma de Cabrera, que le dieron, tenían informaciones a través de un georreferencial, un sistema georreferencial, el cual le dijo que estaban por ahí, que luego la semana siguiente, eso fue en noviembre, luego la semana siguiente pues se trasladaron y ya estaban en Jarabacoa, y en Jarabacoa pues
le hicieron un cerco donde ahí estaba la Marina de Guerra, el Ejército Nacional, la DNCD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, pero se le escapó, al igual que se le escapó el día 18 de agosto. Entonces, pero era mentira, no estaba ahí, porque él inmediatamente, eso pasó el 18 de agosto en Punta Cana, pero el día 23 ya él estaba en Colombia. Y desde allí pues se comunicó con algunas personas en la República Dominicana. Entonces mantuvieron el país hablándole mentiras. Mentiras que no sabemos cuál es la razón. Pero andan algunos videos por ahí, donde si esos videos, uno en específico, que no hemos tenido la oportunidad de ver, pero supuestamente, y hay informaciones de gente muy, fuente muy fidedigna, de que hay algunos ramos que se dicen cosas en el video, y la dice el propio César Emilio Peralta. Pero en uno de esos videos que anda por ahí, que ya fueron filtrados, el abogado de él dice que no fue el que lo filtró, pero el comunicador Pedro Jiménez, de la emisora de Sol, pues filtró esos videos. No sabemos quién se lo hizo llegar, pero ahí se habla de un ministro. Háblate con el ministro, dice César, porque en verdad él quería entregarse y al parecer le cogió miedo a la DNCD, porque de acuerdo a informaciones, al parecer querían asesinarlo. Están así que yo no sé si ustedes recuerdan que su esposa fue llevada, dejada en libertad, pero llevada a su casa a las 3 de la mañana, porque se había conversado, la gente de la DNCD había conversado, o no la DNCD, ya eran las autoridades norteamericanas, habían conversado con él y quedó de llamar a su esposa, y esta decía en uno de esos audios, ella le pedía que se entregara y que su vida estaba garantizada, su seguridad estaría garantizada, y ya ella se regresaría a su casa tranquila, o estaría en su casa tranquila, pero al parecer no le cumplieron. Y como no le cumplieron, él volvió otra vez y él decía que estaba en el monte, en una montaña, y por eso él decía que no iba a ser agarrado porque en ese momento se encontraba en Venezuela, en una parte muy protegida para él. Pero ahí tienen ustedes, la República Dominicana ni se inmutó, ni siquiera pensó presentar la solicitud de extradición a la República Dominicana, pero una fiscal del sur de la Florida pues ya solicitó de manera formal la extradición hacia la Florida. Me parece que también está solicitando también por caso pendiente que tiene en Puerto Rico. Pero hasta ahora se dice que ya él ha conversado y ha dicho de todo, ha mencionado. Hay gente que entiende que en los próximos días van a haber apresamiento en la República Dominicana. Yo creo que no. Vamos a ver a medida que él llegue a los Estados Unidos, y a partir de ahí sí ya se comenzará a ver, y hay que prestarle atención a quienes solicitan las autoridades de los Estados Unidos, porque no necesariamente todo el que él mencione pues lo van a detener. Ahí hay personas que se van a quedar simplemente para los Estados Unidos manejar informaciones y tenerla como una carta debajo de la manga para cuando ellos entiendan que deben usarla. Pero el país lamentablemente no se enterará de esa grande figura. Pero sí, en uno de esos audios se escuchaba como con esa familiaridad que él decía, háblate con el ministro, y se refería al ministro de Defensa, Rubén Paulino Sen. Hay muchos videos que hablan muchísimas cosas, que este general recibía tantos millones de dólares mensual, que aquel recibía tanto. A medida que vaya pasando el tiempo nos iremos dando cuenta. Pero las autoridades falsearon las informaciones desde el primer momento. Es más, posiblemente estuvieran encubriéndolo,
pero no persiguiéndolo, porque nunca quisieron agarrarlo, nunca quisieron detenerlo. Si hubiesen querido detenerlo, tuvieron todas las oportunidades del mundo. El día que le hicieron el atentado contra David Ortiz, pues César estaba en la clínica y hablaba y decía cosas, porque las mujeres comenzaron a discutir entre ellas, y ahí se veía a César hablando muy tranquilamente, sin que nadie lo estuviera persiguiendo. Pero yo quiero que ustedes sepan que César era tan fuerte para quienes los protegían en la República Dominicana, que al senador Wilton Guerrero, a la gobernadora de Baní, esposa de Wilton Guerrero, el gobierno, a través de la DGI, le cerraron una tienda por evasión de impuestos. Pero a César no le cerraron sus negocios por evasión de impuestos. Entonces fíjese hasta dónde llega ese grado, ese contubernio que había con César. Entonces usted dirá si en realidad él se fue o si en realidad lo sacaron del país. Pero vamos a ver, la película apenas inicia, esos son parte de los trailers. Vamos a ver en los próximos días cómo se va a desarrollar esta película, y vamos a ver si pudieran entrar algunos actores de buena principalía en la película. Así que vamos a ver cómo entran las cosas. En el día de ayer, el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, se estaba esperando su decisión para ver a quién presentaba el Partido Revolucionario Moderno como su candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, porque había un hermetismo si él continuaría, si se repostularía a la alcaldía, o quién presentaría el PRM. Nosotros sabíamos que él no se iría a presentar porque teníamos informaciones muy cercanas de que él no se presentaría, y por eso esperó hasta el último día. Pero ayer él anunció que no tenía la intención y que sí iría a apoyar a una candidata, aunque no mencionó el nombre de Carolina, pero sí en el día de hoy pues ya la gente sabe que es Carolina. Aunque Carolina fue la candidata vicepresidencial de Luis Abinader en las elecciones pasadas, pero no ha tenido experiencia en el Distrito Nacional como candidata. A la salida de David, el panorama más o menos se equilibra. Hay 4 grandes candidatos. Por la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano está el merenguero Johnny Ventura, es alcalde del Gran Santo Domingo, o del Distrito Grande, cuando llegaba desde Boca Chica hasta Pedro Brán. Es una sindicatura más o menos aceptable en esa ocasión. Está Domingo Contreras por el Partido de la Liberación Dominicana, y ahora Carolina Mejía por el Partido Revolucionario Dominicano, y por el PRD Hugo Veras. Un gran candidato Hugo Veras, pero con un partido muy desmejorado. En los días por venir ya veremos cómo comienzan a recomponerse la fuerza, y cada uno, aunque fue en esta semana, tanto Carolina, en el día de hoy, que creo que tiene su proclamación esta tarde, en el Club Mauricio Báez, y Johnny Ventura, que lo hizo el martes pasado. Entonces, a partir de ahora, ya veremos cuando salgan las primeras encuestas cómo va la correlación de fuerza entre los candidatos ya a la alcaldía del distrito. El PRM va a presentar 2 mujeres en el distrito. Vamos a ver Farideh Raful con una buena presencia en el electorado dominicano, y Carolina Mejía a la alcaldía. Vamos a ver cómo le va a estas 2 mujeres con grandes posibilidades de ganar cada una su candidatura. Así que vamos a ver. Vamos a pausar y regresamos con otros temas de interés. Buena candidata, ¿no? Sí, muy buena. Pero Domingo Contreras no le gana a nadie aquí. No creo, ¿no?
El PLD está muy menguado. Está muy bajito el PLD. Los candidatos que llevan nosotros. Lo que pasa es que él sacó 107.000 votos con un PLD unido. Y ahora, Johnny Ventura, pobre. pero Carolina no. Puede ser mala batalla. Igualmente, allá para que yo vivo con Villatera. A Vaina no le va a ganar nadie tampoco. A Carlos Guzmán. Lo que pasa es que Carlos Guzmán va a ser apoyado por Leonel. Y apoyado por el síndico que salió. Y el PLD. Entonces, pero, Porque hecho un buen trabajo. pero aquí será difícil. ¿Y por qué no ganó? No porque le apoyó a René Polanco, hizo su cuerpo. No, tú dices René Polanco hizo buen trabajo. Carlos Guzmán siendo diputado. Hizo un acuerdo. Ahora se volteó la página. Lo que pasa es que René participó y perdió en la primaria. Ajá, entonces el apoyo de él pasa a él. Pero vamos a ver cómo le va en el distrito. Yo sé que Johnny no, yo no quería que fuera Johnny está muy viejo. Está muy viejo. Pero, Para los candidatos que él va, son candidatos limpios. exacto. Pero mira, Carolina limpia. El mismo Domingo, uno que más sabe de sindicatura. Lo que pasa es que hay un cemento que no vota por Domingo. Ah, eso sí. Y ella, una muchachita blanca, muy buena candidata, pudiera ganar. Continuamos cerrando la semana con Rufino Sandoval por Sport Vision, Canal 35. Señor director, ahí tiene una foto donde estuvimos en la proclamación del candidato de la Fuerza del Pueblo y del Partido Reformista Social Cristiano, Johnny Ventura. Ahí estamos, ahí habíamos parte de los 37 candidatos a regidores del Distrito Nacional de las 3 circunscripciones, 1, 2 y 3, y ahí compartimos un buen momento tanto con el candidato alcalde como con el candidato presidencial Leonel Fernández. El domingo hay un recorrido en la capital con el candidato alcalde, creo que estará el presidente Leonel Fernández también, y los regidores que conforman ese bloque. Así es que ahí estaremos. Esta marcha caravana saldrá de la Máximo Gómez con Obando, y ahí estaremos dando el apoyo, tanto brindando el apoyo como para recibir el apoyo nuestro de los municipios de la circunscripción número 3. En esta semana también salió un informe donde dice cómo anda la educación en la República Dominicana. Educación que desde el año 2013 viene recibiendo más dinero de lo que recibió de ahí para atrás. Y se dice que en el presupuesto que viene para el año 2020, educación recibirá alrededor de 170.000 millones de pesos. Demasiado dinero. Si bien es cierto que hacían falta planta física, pero no menos cierto es que no se ha hecho nada con relación ni al estudiantado, ni mucho menos con los profesores. Los profesores siguen siendo los mismos profesores, aunque con un sueldo más, pero no han recibido ningún tipo de preparación para brindar lo que sí se ha hecho, que es lo único que se puede recibir, lo que es la tanda extendida.
En ciencia se sacaron solamente 342 puntos. En matemática, 326. Pero se dice que son números similares a los números que obtuvimos en el año 2015. Entonces, ¿por qué el ministro de Educación, que ya tenemos 3 ministros en esta, después que entró el 4%, Carlos Amarante Barret, Andrés Navarro y Peña Mirabal? Entonces, no hemos visto ese beneficio de la educación en sentido general. Pero ustedes saben por qué no puede tener beneficio, por qué siempre estamos, de 79 países que participaron, nosotros quedamos en el número 79, el último. En lectura, estamos pésimos en lectura, porque no sé si es que no se enseña lectura, no sé si no se enseña ciencia, no sabemos si nos enseña matemática, pero anda un video por ahí de una escuela pública donde sí se enseña bachata, donde sí se enseña a jugar dominó. Entonces, pero usted sabe qué pasa con el ministro de Educación, que hace apenas unos días el Partido de la Liberación Dominicana nombró al ministro de Educación como jefe de campaña junto con el ministro de Interior y Policía y con el ministro de Interior, el ministro administrativo de la Presidencia, como encargado de la provincia de Santiago. Entonces, no es posible que un ministro recibiendo tanto dinero esté haciendo tan poco, pero es que no tiene tiempo porque está en campaña. Y como está en campaña, no puede implementar un programa que vaya en beneficio de la categoría, de la calidad de la educación. Entonces, no hay forma. Entonces, él dice que en los próximos años tendremos los resultados. No. Dicen por ahí que cuando el domingo va a ser bueno, desde el sábado nos damos cuenta. Ya son 7 años que tenemos utilizando o recibiendo el 4%. Ni las escuelas ni los planteles físicos son buenos, porque hemos visto en estos tiempos de lluvia y aún en la no lluvia, el agrietamiento, el derrumbamiento de algunas escuelas, de algunas paredes perimetrales, y donde hemos visto un sinnúmero de desastres de vicio de construcción en estas escuelas construidas después del 4%. Entonces, lo que sí han sido utilizados también, donde se han sobrevaluado esos solares, y donde ha habido muchas escuelas que no eran necesarias porque habían los planteles que habían eran suficientes, aulas suficientes, pero se tenía que ayudar a algunos compañeritos de la base, donde, y ahí hay material suficiente para eso, para demostrar que así fue, donde algunos solares eran cuatriplicados y quintuplicados en su precio real, dicho por los propios vendedores de esos inmuebles. Entonces, solamente ha servido para las francachelas en el gobierno con los dirigentes del Partido de Liberación Dominicana. Es lamentable. Ahora, el pueblo dominicano tiene que salir a exigir que la educación, porque fíjense qué es lo que sucede, estamos enviando estudiantes, preparando estudiantes sin la debida preparación, valga la redundancia, pero así lo enviaremos a las universidades con enormes lagunas, y entonces esos serán los profesionales que tendremos en el día de mañana. Entonces, tenemos que exigirle al gobierno, a través de su ministro de Educación,
que esos recursos vayan dirigidos a darle un buen uso en beneficio de los estudiantes. Y que no es posible que el flamante ministro de Educación, en vez de estar preparando un buen programa educativo, esté en campaña buscando que su candidato a alcalde, a senador, regidores y demás, pues salgan electos, con lo cuarto de educación. Es por eso que no hay una buena educación. Es por eso que todavía usted ve un muchacho en la escuela jugando todo tipo de juegos, porque no hay un programa que le permita completar las horas que tienen de 7 de la mañana a 4 de la tarde, porque se acabó el programa. Y si no hay que enseñar, los muchachos van a jugar y van a perder tiempo. Simplemente van a comer una comida que dicen ellos que es malísima por demás, pero quienes se benefician de ese 4%, con el desayuno escolar, con el almuerzo que dan, quienes salen beneficiados para servir esos almuerzos y ese desayuno escolar, esos sí salen beneficiados, pero el estudiantado no. Entonces, el pueblo dominicano tiene que empezar a hacer su trabajo exigiéndole a las autoridades el cumplimiento, que el dinero que es nuestro se ponga a donde le redunde en beneficio al pueblo dominicano a través de los estudiantes. Así que vamos a ver qué va a pasar. Él dijo que, o reconoció al final, que en verdad hay que hacer un trabajo y que se van a emplear a fondo para corregir esos entuertos en la educación. Vamos a ver qué pasará. Por otro lado, señores, el Partido Revolucionario Dominicano, los diputados del Partido Revolucionario Moderno, y lo de la Fuerza del Pueblo, se enfrascaron en una discusión agria, donde allí al parecer se rompió la posible alianza que tenían, porque ahí se dijeron corruptos, ladrones, sinvergüenza, por ti se cayó, por ti pasó el proyecto, porque te fuiste, porque te quedaste, en fin, ahí se dijeron de todo. Ahí vimos al vocero de los diputados del PRM, como al vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, diciendo improperios ante las cámaras de televisión, que eso no tiene mal. Pero vamos a ver cómo pasan las cosas. Nosotros estamos agradecidos a ustedes al presentarnos la sintonía, al estar con nosotros durante esta media hora, pero también les vamos a invitar para que nos acompañen el próximo viernes de 4:30 a 5 de la tarde por el Por Visión en su programa Cerrando la Semana con Rufino Sandoval. Hasta la próxima.